En este video sobre la actualización de la pandemia por departamentos, observaremos los resultados de mortalidad y contagios por olas y departamentos, observaremos la secuencia, los patrones, los techos, las afectaciones. Dejo las conclusiones para el siguiente video de la serie. En este informe voy a exponer la situación de la epidemia de COVID en Colombia a 25 de abril de 2021, cuando estamos en el pico de la tercera ola. Vamos a mirarla según la mortalidad. Se usarán las muertes diarias, promedio móvil centrado en 9 días, fuente Instituto Nacional de Salud. Los datos de la última semana se ajustan según el promedio de actualización más reciente. Se expondrán según el nivel de afectación, las regiones. Comenzaremos entonces por el Amazonas, que tiene la mayor afectación, 3,15 muertos por 1000 habitantes, o sea, 235 muertes en 74.541 habitantes. Tenemos aquí en el fondo la epidemia de Colombia en amarillo para todo el país, medida en esta escala, que es 400 muertes diarios en su pico, casi 300 muertes diarios en el primer pico de la primera ola. Y para el caso del Amazonas, 2, 3, 4 muertes diarias. El Amazonas sufrió una primera ola temprana que llevó la mortalidad a un poco más de 2 por 1000, que en su momento era el récord en Colombia también, como en esa ocasión. Sufre una tercera ola, porque no hubo una segunda ola, una tercera ola temprana, que ya está terminando. De manera que la mortalidad total puede subir un poquito más allá del 3,15 por 1000 actual, de pronto para un 3,2, 3,3 muertes por 1000 habitantes. La siguiente región más afectada es Barranquilla, que también sufre una epidemia temprana con respecto a la del país. No sufre una segunda ola, o hay una segunda ola muy pequeña, y está en ese momento sufriendo una tercera ola que es mayor que la primera. La mortalidad en Barranquilla se está aproximando al 3 por 1000 y probablemente al finalizar la tercera ola supere ligeramente este nivel. El caso de Barranquilla es similar al del resto del departamento del Atlántico y similar también a algunos otros departamentos de la costa atlántica. Aquí tenemos el caso de Santa Marta, que es el tercer lugar de mayor afectación, solamente de la ciudad, porque vemos aquí que Magdalena tiene una afectación mucho más baja, está en la mitad de la tabla, por debajo del promedio nacional. Y en promedio, entre Magdalena y Santa Marta, está más bien dentro del promedio nacional y no como uno de los sitios más afectados. Luego seguiría Norte de Santander, que tiene una epidemia similar al promedio nacional, con 2 olas, y no ha comenzado la tercera. De allí uno podría esperar que hubiera una tercera ola en desarrollo. Podríamos ver los casos de contagio. En el caso de Colombia este indicador no provee tanta información como en otros casos, pero aquí lo que vemos es que los contagios están más bien quietos, de manera que probablemente la tercera ola en Norte de Santander no sea de un tamaño muy alto, probablemente porque ya alcanzó el techo de la epidemia, con 2,12 por 1000 en este momento. Luego viene Quindío. Quindío tiene un perfil similar al del centro del resto del país, donde no hubo una primera ola. Esta primera ola se retrasa y se junta con la segunda ola. Son más bien grandes esta ola intermedia es de un tamaño apreciable y está en ese momento sufriendo una tercera ola que podría ya comenzar a disminuir. Luego viene Bogotá, con una afectación relativamente alta para el resto del país, está en 1,94 por 1000. La primera y la segunda ola, Bogotá domina el panorama nacional, de manera que son idénticas a las nacionales. Y hay una tercera ola que se está en desarrollo, es de un tamaño bastante inferior a la primera y la segunda en este momento, y supera escasamente el valle que hubo entre la primera y la segunda ola. En términos de contagios, el contagio en Bogotá está alcanzando el nivel de la primera ola, pero es todavía un poco inferior al nivel que se alcanzó en la segunda ola. Podría uno deducir, si esta curva de muertes no está simplemente atrasada, que hay algún efecto de la vacunación, pero para ello debemos esperar unos días, tal vez una semana, para
ver si lo que hubo es un efecto de vacunación o es simplemente un retardo de las cifras de muerte. Luego de Bogotá siguen varios departamentos del centro del país, como el Huila, con un perfil muy del centro del país. No ha comenzado la tercera ola allí. El Tolima se parece también a este caso, sin primera ola, no comenzó la tercera. Y luego viene el Valle, donde hay una tercera ola que es relativamente fuerte. El Valle está con una afectación ligeramente superior al promedio nacional, 1,57 muertos por 1000 habitantes. En el departamento de Santander tenemos que la tercera ola no ha iniciado, de manera que hay algún espacio para que se desarrolle esta tercera ola. Caquetá, con un perfil particular. Risaralda, perfil tipo centro del país. Antioquia había mostrado una afectación relativamente baja en primera y segunda ola. Sin embargo, en tercera ola atrapa su retraso y alcanza el promedio nacional. Es probable que, dado que la tercera ola todavía no tiene señales de amainar, es probable que termine un poco por encima del promedio nacional luego de esta tercera ola. Si miramos los contagios, vemos que la tercera ola en Antioquia ya ha comenzado su descenso. Luego vienen dos departamentos de la costa, con su perfil costeño de una fuerte primera ola, y luego Cundinamarca, donde hubo una primera ola que fue más o menos pequeña, una segunda ola fuerte y una tercera ola que parece estar ya llegando a un pico, pese a que no se ha desarrollado como se ha desarrollado en otros lugares del país. Si verificamos esto contra los contagios, tenemos una situación similar a la de Bogotá, donde los contagios son bastante más grandes que las muertes, y esto podría indicar que la vacunación está teniendo efecto en estas dos zonas. Pero como ya dije, esta conclusión sería mejor guardarla para sacarla dentro de una semana cuando los datos sean más sólidos que en este momento. Ya vimos el caso del Magdalena, de muy baja afectación, pero probablemente en promedio con Santa Marta sea una afectación similar al promedio nacional, que es el mismo caso de Cartagena y Bolívar. Bolívar con una afectación muy baja y Cartagena con una afectación superior. Luego viene Caldas, perfil típico del centro del país, pero apenas lleva 1,17 por 1000 de mortalidad, así que es probable que la epidemia todavía tenga campo para recorrer. En estos departamentos comienza a ser clave la vacunación, puesto que faltando tanto para que la epidemia lo recorra, la vacunación sí podría tener efectos si se desarrolla rápidamente. Y esto es válido para los demás departamentos que siguen ya en esta categoría de baja afectación. Sucre, con su perfil costeño, Nariño, donde no ha comenzado la tercera ola. Aquí tenemos a Putumayo, Boyacá, donde apenas está comenzando la tercera ola, y donde podríamos verificar si por el lado de contagios está ocurriendo lo mismo que en Cundinamarca y Bogotá. Tenemos una tercera ola en términos de contagios, es relativamente grande, poco menor que esta primera ola retrasada que sufrió Boyacá, y en mortalidad es ligeramente inferior. Nuevamente deberíamos esperar alguna semana para saber si esto es efecto de la vacunación. Luego sigue Casanare, Guajira, con un perfil muy particular que no es el perfil típico del departamento costeño, Arauca, San Andrés, y aquí hay muy pocas muertes, estamos hablando de 51 muertes en San Andrés, o de 800 muertes registradas por COVID en el Cauca, 22 muertes en Guainía, unas 200 muertes en Chocó, etc. De manera que estos últimos departamentos son departamentos donde la epidemia no los ha recorrido todavía. Tengo aquí el caso extraordinario de Bolívar, ya lo comentamos cuál es la razón por la cual este departamento puede estar en este puesto tan bajo. Vichada y finalmente el Vaupés, con apenas 13 muertes por COVID registradas. Al hacer el recorrido por las regiones del país, observamos varios hechos interesantes. El primero
que Antioquia es la región que está impulsando esta tercera ola en particular. Y esto ocurre por lo que al principio de esta tercera ola, Antioquia era una de las regiones menos afectadas del país, de manera que tenía mucho espacio la epidemia para recorrerlo, que es lo que está ocurriendo en este momento. Otro hecho destacable es la diferencia entre las muertes y los contagios en el caso de Bogotá, que podría indicarnos que la vacunación está teniendo éxito. Y el otro hecho destacable es el patrón de repetición de la pandemia, que primero se desarrolla en el departamento del Amazonas, en esta primera ola y en esta tercera ola, y luego se desarrolla en Barranquilla. Este patrón nos indica que debe haber características climáticas probablemente que generen este fenómeno, y ello se refuerza por el hecho de que Manaos y Guayaquil hayan también ya pasado por esta tercera ola, de la manera como igualmente pasó en la primera ola, que tuvieron una primera ola muy fuerte y muy temprana. Climas cálidos y húmedos probablemente generen este tipo de patrones, y el hecho de que la primera ola sea muy fuerte indica que las segundas olas son casi inexistentes.